hemos, como quien dice, visto el principio de la cadena de lo que sería la relación entre el fierro y el cultivo forrajero, y recién el ingeniero Juan Giordano acaba de presentarnos lo que sería el último eslabón de esa relación entre el cultivo forrajero y el resto de los ingredientes de una ración balanceada, y un fierro que en este caso son los acoplados mixers. Un consejo random, mientras se preparan para la última parte y ya pasamos al cierre de preguntas y respuestas. Un consejo random para los técnicos, para los estudiantes que nos estén escuchando, para los futuros técnicos que vayan a trabajar en una explotación ganadera, de productora de leche o productora de carne o productora de cría, y si que nosotros queremos, cuando llegamos a un establecimiento, queremos justificar justamente nuestra presencia allí y nuestro sueldo, primer consejo, siempre analizar los ingredientes disponibles y los ingredientes que vamos a utilizar para conformar una ración balanceada. El primer tipo de análisis siempre es el sensorial, el que nosotros mismos hacemos con nuestro tacto, con nuestra vista, con nuestro olfato. Por supuesto, es algo que se va desarrollando y que se va mejorando con la experiencia, pero siempre si tenemos silos, si tenemos enos, si tenemos concentrados, el primer análisis que tenemos que hacer de los ingredientes es el sensorial. Eso, emparejarlo con un análisis formal de laboratorio. Siempre aprender cómo se toma muestra de silo, cómo se toma muestra de heno. Por ejemplo, justamente el equipo de Manfredi de Alfalfa tiene una muy buena publicación sobre cómo muestrear heno de alfalfa, cómo se muestrea un concentrado, y eso enviarlo a un laboratorio de confianza y comparar lo que nos devuelve el laboratorio con lo que nosotros apreciamos con nuestros sentidos. Y para finalizar, muy importante, si nosotros en nuestra ración balanceada incorporamos algún tipo de subproducto industrial, por ejemplo, burlanda húmeda de maíz, recordar siempre que es muy importante analizar cada nueva partida que llega al establecimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que los procesos industriales varían, eso nosotros como consumidores en la explotación ganadera muchas veces no lo vamos a conocer, y si varía el proceso industrial de producción del producto principal, por ejemplo, etanol de maíz, va a variar también la calidad nutricional del subproducto que nosotros vayamos a consumir en nuestro establecimiento ganadero. Bueno, con eso cerramos. Les recuerdo que lo que presentó el ingeniero Sánchez y lo que presentó el ingeniero Giordano, parte de eso está disponible en esta publicación de INTA, el Manual Técnico de Forrajes Conservados, que lo pueden encontrar en formato físico en cualquiera de las bibliotecas oficiales de INTA. Entran a INTA, ponen INTA en Google, eso los dirige a la página principal de la institución, y ahí van a tener el contacto de la biblioteca, donde lo pueden adquirir y se lo van a hacer llegar vía correo, y si no, también se pueden comunicar con alguno de nosotros y les podemos también compartir algunos capítulos en PDF sin ningún tipo de problema. Bueno, sin más, entramos a la parte final de este 12º encuentro, y yo les doy el micrófono a todos ustedes. Muchas gracias por permanecer todavía en la sala de Zoom. Y bueno, Federico nos ha hablado de corte, de rastrillado y de enificación. Juan Giordano nos ha hablado de raciones totalmente mezcladas, confeccionadas con acoplados mixers, así que creo que podemos hacer alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta para hacerle a los técnicos. Yo tengo una para hacerle a Federico. A ver. Fede, ¿qué sistema? Vos dijiste que entraban con la picadora, cortaban el material con 50%, picaban el material con 50% de humedad y lo llevaban a un galpón para hacer luego los megafardos. ¿Qué proceso de secado? ¿Cómo es el proceso de secado de esa institución? No, Juan, sí, o sea, el material se recolecta con... El promedio de ello es 50% humedad, o sea, en la realidad es entre un 35 y un 50,
para conservar la hoja, porque tienen que sí o sí superar niveles de hoja, o sea, estándar de calidad bastante altos, y se seca con una caldera que tiene la misma planta. Viene el camión, baja el material con esa humedad, se carga con una pala que se alimenta con una pala Michigan, de las más grandes, y el material pasa por una caldera que se seca, esa caldera trabaja a gas, y luego pasa a la recompactación. El sistema se alimenta, tiene dos entradas, una que es para lo que trae la picadora, que es lo de alta calidad, y los lotes que están enmalezados, o los lotes que se pasaron, o si hubo un problema con algún lote que es de menor calidad, es alimentado con megafardos de una mega enfardadora que en ese caso ya no se seca, sino que se desarma el megafardo y es recompactado. Ahí eso es un emprendimiento interesante, se llama Mega Alfalfa Argentina, está en Santiago del Estero, es sobre la ruta 34, que también es donde está ubicado AGD Cargill. Claro. Es estratégico el lugar porque sacan la producción. Están pegados a un gasoducto. Tienen gas. Claro. Exacto. Bueno. Esa era mi duda. Decía yo, ¿cómo hacían para bajar toda esa humedad? Perfecto. Pero hoy se baja con gas, que depende también de un emprendimiento que está hecho a la medida de esa situación, digamos. Habría que ver en una situación normal si los costos da para bajar ese porcentaje de humedad. Yo tengo una pregunta para los dos técnicos que presentaron en el día de hoy, y le hago la pregunta acá entre medio de las principales clientas de esta rama de la mecanización. Justamente, recordemos, nunca perdamos de vista que el objetivo de todos estos equipos mecánicos es que los nutrientes producidos por los forrajes lleguen a la boca de estas clientas que están acá. Yo tengo una pregunta. Si nosotros tenemos un acoplado mixer en el establecimiento, me parece que sería muy importante recordarle a las personas que nos estén escuchando cuánto recomendamos nosotros tenerlo al mixer en el establecimiento y cada cuánto recomendamos reemplazarlo o pensar en reemplazarlo y por qué. Normalmente un mixer son 4 o 5 años que vos tenés para trabajarlo todos los días en forma normal y demás. Luego después viene todo un proceso de mantenimiento más profundo, y además cada 4 o 5 años siempre hay algún cambio en la forma de evolución de los establecimientos. Es posible de que se haya ampliado o la cantidad de animales haya mejorado algo, hayamos cambiado la estructura de los comederos o de los caminos, o se amplió el rodeo. O cambiaron los ingredientes. Cambiaron, exacto, a eso quería llevar. Perfecto, cambiaron los ingredientes. Entonces, compré nueva maquinaria, el proceso de la fibra lo veo de otra forma, aumentó la cantidad de contratistas en el lugar, tengo otras opciones. Entonces, puede ser de que en un establecimiento chico, con un uso de 1 o 2 veces por día, cuando yo alimento 1 o 2 rodeos nada más, me dure 10 años. Pero cuando vos le das duro, tenés que pensar en 4 o 5 años y en una reposición. Normalmente lo veo así de acuerdo a la experiencia de lo que he visto. No sé vos, Federico. Sí, yo también opino igual, Juan. Un punto donde se nota el desgaste del mixer es en el espesor de las chapas. Normalmente cuando las chapas son, cuando el mixer es nuevo, es a donde se aconseja ponerle los refuerzos y los recubrimientos, porque después cuando la chapa disminuye y llega a 1 milímetro, ya no es posible solucionarlo, ya tiene un desgaste tan grande que no se puede. Entonces, lo primero es que todos esos refuerzos que se ponen, puede ser acero inoxidable, ¿no? Ponerlo al principio de la vida útil, o sea, después es como lo mismo que una cosechadora, se hace el primer desgaste y después se hacen los refuerzos.
Y bueno, y también ver el espesor de la chapa, el estado de los infines, el estado de los rotores. Los rotores, tremendo, cómo se desgastan, se doblan. En el caso de Rafaela, a los 5 años tuvimos que ya reforzar o cambiar el rotor porque el espesor de las paletas, a donde está la contracuchilla, había pasado de 1 centímetro a 5 milímetros. O sea, se comió en 5 años 5 milímetros. Exacto. Y eso genera deficiencia en el mezclado y se doblaba. Deficiencia termina siendo más caro el collar que el perro porque es mayor gasto para mezclar y para todo el resto. Sí, sí. Yo tengo una pregunta para Federico una pregunta más para Federico y para Juan. Los técnicos que hablamos de conservación de forrajes siempre mostramos en formato gráfico la curva de deshidratación de una hilera de material forrajero cortado, que en una curva y en una diapositiva parece bastante prolijo y bastante sencillo y bastante lineal, si se quiere, y continuo, pero sabemos que en el campo muchas veces no es tan así. Ahí tenemos influencia del ambiente, tenemos influencia de la productividad del material en cada sector del lote, tenemos influencia del relieve del lote mismo, y muchas veces, si la hilera tiene en este sector 20% de humedad, 10 metros más allá, la misma hilera tiene 25% de humedad. Yo quiero que ustedes me digan qué armonización tenemos que hacer entre si, por ejemplo, no me queda otra más que hacer trabajar a la rotoenferradora con 23% de humedad. ¿Qué precaución tenemos que tener con respecto a, por ejemplo, la presión de trabajo de la rotoenferradora? ¿Y por qué? Sí, Flaco, yo coincido que esa es la curva teórica que siempre se da porque siempre partís del 80% de humedad y tenés que llegar al 20%. Lo que es distinto, como decís vos, es el camino. Normalmente siempre hablamos hoy de que se seque bien la gavilla y después trabajar con la rehidratación que nos puede dar que cuando se reviene el material. Ahora, eso depende de la zona. Hay zonas donde no existe, nunca se reviene, entonces es complicado, o épocas del año donde no se reviene. Entonces ahí es donde uno se empieza a encontrar que la situación del campo es bastante distinta. Y bueno, y ahí es donde hay que empezar a jugar con lo que se tiene y con lo que se puede y lograr la mayor calidad que se pueda. Sí, es lo que hablamos antes, el heno, la forma en que lo conservamos con 15% de humedad, no con 20%. Entonces, si nosotros lo vamos a hacer con 20, 21, 22, que muchas veces se da, porque se empezó a revenir y tenía que terminar el lote, entonces hice unos rollos con esa humedad. Bueno, es decir, la rotoenferradora es lo que te da el margen de decir, che, a esos rollos los tengo que hacer con la menor presión posible, lo más flojo posible para que respire, dejarlos en el campo o no hacer el chorizo inmediatamente, porque hay que dejarlo respirar igual que los megafardos. Si yo un megafardo con un poquito más de humedad, los tengo que dejar respirar, entonces ojo, no los voy a pilar, no los voy a tapar, tengo que ver la forma. Igual el megafardo, por ejemplo, siempre es aconsejable taparlo porque el agua, si bien es un denso, el agua le cuesta mucho entrar, una vez que entró el agua, te genera un desastre. Entonces, pero si bien los tengo que tapar siempre, cada tanto los tengo que destapar para que respire. Pero bueno, son los puntos fundamentales que hay que conocer y manejar y agarrarle la mano y usar la tecnología que tenemos. Si hago todo el rollo con la misma presión, y estoy desperdiciando una máquina que pagué de cámara variable. Recordemos el trabajo de Van Sues del año 1994. Van Sues es el mismo técnico que desarrolló el método de análisis por ácidos de forrajes. Su trabajo de 1994, donde él compara la técnica de enificación con la técnica de ensilaje, y en la técnica de enificación él dice que hay un mayor porcentaje de pérdidas en la etapa de cosecha y confección, a diferencia de la etapa de ensilaje, donde la mayor cantidad de pérdidas, ya lo hablaremos en el futuro cuando nos toque hablar de picadoras y ensilaje, sucede en lo que nosotros con Federico denominamos la etapa 5 del ensilaje, que es justamente la etapa de extracción y suministro. Muy bien.
ya que estuvimos hablando de curvas de deshidratación, ya te doy la palabra, Edgar. Dijimos 20% de contenido de humedad para confeccionar heno, un 70-65% de humedad para confeccionar silaje, y Nobleza obliga, no nos vamos a olvidar de él, por supuesto, al medio, entre 40 y 60% de humedad, más o menos por ahí, podemos ubicar la técnica del enolaje, que es quizás lo que menos se utiliza en la República Argentina, pero tenemos ejemplos muy exitosos. Recordemos, siempre la pregunta clásica es ¿por qué en Argentina no se aplica tanto enolaje? Bueno, porque nuestro país tiene por ahí cualidades agroclimáticas más factibles de realizar un buen heno en cuanto a deshidratación, a diferencia de países como por ejemplo Dinamarca, Finlandia o Suecia, donde tienen una ventana de confección mucho más angosta, con un invierno mucho más severo, entonces necesariamente necesitan recurrir a una técnica como el enolaje. Pero podemos hablar de eso en el futuro, sí. Yo también comparto, está justo a mitad de camino. Acá en Argentina tenemos mucha cultura de heno, y respecto al heno requiere una mesa empaquetadora, requiere el film, que lo encarece, y también dificulta mucho lo que es la logística, pues ese rollo tiene que ser chico, tiene 50% de agua, es pesado, y por el otro lado tiene la presión del silaje, que yo creo que ese fue el principal motivo, el silaje de alfalfa o el silaje de pastura, que nutricionalmente es parecido, y eso fue lo que hizo que no se desarrolle igual. Sigue teniendo mucha demanda, y cuando uno ve en los lugares donde se demanda el enolaje, son dos características: o es zona como puede ser el sur de la provincia de Buenos Aires, zonas complicadas para secar el heno, entonces les conviene hacer enolaje, o zona donde no llegan picadores y no pueden hacer silaje de pastura. Entonces, pero es un nicho. En Argentina lo que fue haciendo fue encontrando su nicho en los lugares donde es complicado hacer el enolaje. El heno, o secarlo para heno, o no tener picadores para decir. Creo que, Juan Jordán, no sé si tu comentario tiene que ver con esto. Levanté el pulgar diciendo que estoy totalmente de acuerdo, y que en esos hay tambos chicos, justamente, y creo que hasta allá en el norte, en la zona húmeda de Tucumán, he hecho a veces el enolaje. Pero son nichos y lugares, o en la provincia de Buenos Aires, también en pequeños lugares se hace el enolaje. Tal cual. Si vamos a alimentar un rodeo bovino, nunca debemos perder de vista el costo por el kilo de materia seca de la ración diaria. Eso es algo que como técnicos nunca lo tenemos que perder de vista, por más de que sea muy lindo hablar siempre de equipos y técnicas de conservación, ¿no? Otro consejo random. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Córdoba, hace ya algo así como 20 años en este momento, estaba de moda una enfermedad denominada el mal de Río Cuarto, la enfermedad de las plantas de maíz con entrenudos cortos. Bueno, muy bien, desde la misma zona que el mal de Río Cuarto, pero no es un mal, sino que es nuestro representante del mundo académico, lo tenemos al profesor Edgar Gareto, profesor de mecanización de la Universidad Nacional de Río Cuarto, una zona, Edgar, corregime, bien semiárida, con severos problemas de erosión eólica, ¿verdad? Suelo más bien arenoso. ¿Es así, Edgar? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Tal cual describiste la zona, de ahí venimos, y ahí donde estamos. Quería hacer una pregunta a Federico y a Juan también, y a todos los presentes, ¿no? ¿Qué pasa, no, cuando hacemos una andana grande, o qué recomendaciones nos dan para armar una andana, tanto en fardos como en rollos, y qué recomendaciones también nos dan con el agregado de aditivos cuando está formando el heno? O sea, principalmente con el tamaño de la andana que hace la segadora, es en suelo seco, siempre a un ancho de 1,20 te ayuda a secarlo más fácilmente, y es lo
lo aconsejable. Siempre todo esto también va de la mano con lo que dice José, hay que acomodarlo a la situación de cada uno, al rastrillo que tiene cada uno, o sea, hay que encajarlo en el sistema que tenga cada uno, pero lo ideal es hacer una andana ancha con suelo seco para secar rápido. Si el suelo está húmedo, una andana más corta y más alta. Y después, la cantidad de pasto que puedo juntar va a depender, por supuesto, del rendimiento de ese corte, pero también de la capacidad de trabajo de la máquina. Recién hablamos, una rotoenfardadora con un recolector chico a estrellas, y normalmente va a trabajar bien con 2 o 3 kilos por metro lineal. En cambio, una máquina con un recolector de mayor dimensión va a andar bien con 4 o 5 kilos, al igual que una mega enfardadora. Y después, el tema del momento también oportuno del rastrillo, que no nos genere bollos. Nosotros siempre en los ensayos por ahí hemos visto que por ahí si rastrillas muy húmedo con un estelar, por querer cuidar la calidad, te hace unos bollos que después no te permite transitar con la máquina. Ese es otro punto. Y respecto al tema de los ácidos, es algo que es muy útil y ayudaría mucho en el megafardo, que la ventana es muy cortita de trabajo, o sea, hay que trabajar por debajo de 17 y por encima de 11, 12, entonces siempre aplicar los ácidos, sobre todo el ácido propiónico, que la función del ácido propiónico es ser un fungicida, entonces hace que por más que vos tengas humedad, no se desarrollen los hongos y de esa forma lo podés conservar. Nosotros lo hemos probado, el principal punto crítico no es el ácido, sino el sistema de aplicación. Nosotros cuando hicimos las pruebas con el método original de ADCO, anduvo perfecto. En cambio, cuando hicimos con sistemas caseros, nunca logramos buenos resultados porque es muy mala la aplicación, no llega a la dosificación que te hace falta. Entonces, bueno, ese es un punto clave. Y otro sistema que probamos con Juan Giordano, con José Peiretti, con Juan Monge y Gustavo Clemente, fue el henosilo, que ahora se está volviendo a comercializar, que el henosilo no es un ácido, sino lo que hace es, tiene una función como si trabajara como un paraquat, entonces seca el producto, acelera la tasa de secado, en ese momento logramos un día más, y después sí tiene una función fungistática en la conservación. El problema que tiene ese producto, que hoy comercializa BioGrow, es que hay que aplicarlo con la segadora. O sea, hay que aplicarlo justo en el momento del corte. Entonces, o ponemos una pulverizadora antes de hacer el corte, con lo cual incrementas en $5 más por hectárea tu confección, o montas un pulverizador sobre la segadora. Entonces, bueno, son puntos que hay que trabajarlo y resolverlos, pero son productos que están recontra probados, que andan, que en el resto del mundo se usan, y bueno, nosotros tenemos que desarrollarlo. Por ahí aplicarlo en la picadora es más fácil porque ya tiene el inoculador, que para hacer el heno picado y embolsado, todo este sistema, sobre todo el ácido propiónico, que ahora viene neutralizado, entonces no es tan agresivo como era antes te quedabas sin máquina si lo usabas, entonces eso también te ayuda mucho. Federico, ¿eso aumenta mucho los costos? ¿Tiene un costo muy alto por litro? ¿Han estado probando algo ustedes ahora en clase? No, o sea, tiene un costo, se recomienda, la aplicación va, por ejemplo, del ácido de BAF, que es el Luprograin, va entre 1 y 2 kilos por tonelada, que realmente el tipo que tiene que hacer calidad y que le pagan por la calidad, lo aplica, no le repercute en los costos. Perfecto. Ahora, hay que ver porque tienen que cumplir estándares de calidad y esa gente es la que lo demanda y los costos los absorbe. Ahora, bueno, hay que ver a nivel de productor hasta qué punto la relación es más chica o de un contratista. El problema es el reconocimiento de la calidad por parte del productor, que no lo tiene internalizado y el beneficio que le da la mayor producción. Y por ahí pasa el asunto. Entonces, exacto, si no hay demanda, sonaste. Y desgraciadamente, o sea, siempre el heno, por ejemplo, a la exportación tiene un valor, normalmente vale $100 la tonelada,
y hay que cumplir tanta calidad. O en los grandes establecimientos que te hacen un control de calidad. Ahora, este año el heno subió mucho el precio, no paró de subir por la sequía. Y cuando sube el precio del heno por la sequía, porque no hay rollos, nadie te mira la calidad tampoco. O sea, y cuando te compran lo que sea, el que tiene rollos se lo compran. Entonces, ¿quién va a invertir en aplicar un ácido si el producto vale por sí solo? Y después, cuando sí te compran por calidad porque sobra pasto y te buscan el de mejor calidad, en ese momento el precio está por el piso. Entonces, es una sábana corta también, porque ¿cómo haces para acomodarlo? Bueno, mientras los participantes piensan otra pregunta, les recuerdo, en este momento estamos en el año 2020, estamos todavía transitando la cuarentena por COVID-19, pero cuando la cosa vuelva a la normalidad, les recordamos que por ahí en mayo, abril, todos los años, en el predio de la Estación Experimental de Manfredi se realiza la Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Este es un evento que hasta este momento fue y siempre fue de entrada libre y gratuita, así que no sé en qué momento nos estarán escuchando. Si tienen la oportunidad de asistir, es una muy linda jornada de intercambio. Ahí sí, en vivo y en directo, para ver los equipos, las demostraciones dinámicas, las presentaciones y gran parte de los técnicos que en este momento están conectados suelen estar ahí participando. Edgar, nuevamente. Sí, le quería preguntar, cuando pensamos en hacer el heno, y ya con el mixer, ¿no? Hablando de un productor agropecuario, con la armonización del tractor, ¿cuántos equipos de tractores necesitamos? Desde la segadora, el rastrillo, la danificadora y el mixer, digamos, porque por ahí para un productor con un solo tractor que tiene que usar para todo, o por ahí alguna recomendación para la mega enfardadora o para alguna el rastrillo, ¿qué recomendaciones nos darían pensando el productor, ¿no? O sea, ¿qué tractor? Ahí cada implemento tiene su demanda puntual. Normalmente, para un mixer, hoy lo que se recomienda, cuando decía un tractor ganadero, capaz que hace 5 o 10 años, cuando me corregí, se usaba un tractor de 90 HP, un tractor más chico. Hoy lo que se busca un tractor de 120, por ahí pensando en un mixer vertical, un tractor de doble tracción, un tractor... y tratando siempre de independizar la pala. Antes también se usaba un tractor más chico, pala, hoy se busca una palita autopropulsada. Eso, bueno, depende de la situación. Que el famoso tractor ganadero, que lo principal que hay que ver también es lo que marca siempre Juan. Una vez Juan hizo un estudio del estado de situación de los tractores ganaderos, el estado del tren delantero, o sea, comprar tractores que tengan tren delantero reforzado, que se banquen ese maltrato diario, no maltrato en el buen sentido de la palabra, pero ese uso diario, que tiene que ser lo mejor posible, pero el mixer trabaja los 365 días del año y ese tractor también. Y después tenés todo lo que es los equipos forrajeros, donde para una rota enfardadora vas a usar un tractor de 90 100 HP sin cúter y 120, 130 si vas a demandar un cúter. También vas a tener un tractor en una mega enfardadora de 150 sin cúter y vas a tener 180 HP cuando vos querés hacer cúter, que ya eso es para un contratista, o sea, es para otro tamaño, pero por ahí un tractor ganadero que te tire una rota enfardadora, una segadora y un rastrillo y un mixer, estás hablando de un tractor de 110, 120 con toma de 540 y de 1000. Y otro punto, si vamos a hablar de los 3 puntos, que hoy también se está empezando a usar más implementos de 3 puntos, porque decimos, los tractores vienen con 3 puntos, bueno, ver qué categoría de 3 puntos. Un tractor de 110, 120 viene con categoría 2, y para tirar una segadora con acondicionador necesita un implemento que es categoría 3, entonces necesita ya un tractor de 140. Pero bueno, eso es lo que cada uno tiene que dimensionar a lo que necesita y buscar lo que realmente. Hoy ha crecido mucho la oferta y también los tractores se pueden configurar de acuerdo a los requerimientos de cada uno, ver también
en el tema de la segadora, con el tema de los neumáticos, con qué voy a utilizar para que me entre entre las andanas. Bueno, son todos los puntos que hay que mencionar. Perfecto, muchas gracias, Fede. Querido Marcelo, desde Colonia Benítez, provincia del Chaco, cerquita de Resistencia Capital. Así mismo, muchas gracias, José. Buenos días, excelentes presentaciones. Hablaron también del tema de pérdida de hojas en el enrollado o en el trabajo de nidificación en general para la alfalfa. Sobre todo cuando se usan los acondicionadores de dedo. Estos acondicionadores habían sido pensados para pasturas tropicales. ¿Podría darse algo similar en las pasturas tropicales de aumentar la pérdida de hoja y sería aconsejable el uso de alguno de los otros acondicionadores, ya sea el del rollo, el metálico o el de goma? No, para las pasturas subtropicales y para lo que es gramíneas se aconseja directamente ir con el de dedos, porque aumenta mucho la tasa de desecación y te incrementa muy poquito las pérdidas. En el único problema que tiene, en el único punto donde tiene problema, que es lo que vimos, pasa de 5% a 10% pérdida en la alfalfa, por la susceptibilidad de las hojas. Pero en el resto de los cultivos que no tienen problema con mayor susceptibilidad en las hojas, el trabajo que hace el de a martillo es muy bueno. Y es lo que se está usando, todo lo que va para subtropical o para megatérmica, va todo con dedos, porque es notoria la diferencia. O sea, podríamos decir que funciona mejor que el de goma, o el de goma desaconsejarlo directamente para el de pasturas tropicales. Y yo, para pastura tropical, iría primero con el de dedos y después iría con el de acero y por último con el de goma. Y para alfalfa al revés. La prueba es que todas las máquinas que van a Paraguay, ya sean de Nutria Argentina o sean de las multinacionales, van todas con de dedo, no se vende con goma, que un poco, y allá es todo pastura megatérmica. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos los técnicos que están conectados hasta este momento. Muchas gracias por haber permitido que les robemos estas 3 horas a la mañana. De vuelta es con la intención de que quede en el canal de YouTube y en las redes sociales de INTA y de INTA Agroindustria un producto que sea útil para las personas, productores, estudiantes, técnicos, industriales que nos estén escuchando, que se dediquen no solamente a la confección y utilización de forrajes conservados, sino también tienen disponibles grabaciones donde hablamos de cosecha de granos, donde hablamos del tractor agrícola, donde hablamos de sembradoras, donde hablamos de fertilizadoras y donde hablamos de también un poco de agricultura de precisión y de aplicación de fitosanitarios. En breve, dentro de 15 días, estaríamos cerrando la primera temporada de estas conversaciones en el taller de la maquinaria. Nos pueden encontrar de vuelta no solamente en YouTube, sino también en Spotify, como en formato de podcast. Ponen ahí conversaciones en el taller de la maquinaria INTA, y si no tienen pantalla, pueden poner el podcast en su teléfono celular y escucharnos mientras van en la camioneta o mientras van en el tractor o en la cosechadora o en la picadora de forrajes. Y si les queda alguna duda, se comunican con alguno de nosotros. Para nosotros siempre es un placer como técnicos de INTA recibir algún comentario a favor o en contra de parte de todos ustedes. Es parte de nuestra formación y de nuestro trabajo como técnicos de INTA y empleados del Estado argentino. Así que, de vuelta, es un placer. Bueno, compañeros, yo acá les agradezco por el tiempo y nos volvemos a ver en la conversación en el taller de la maquinaria número 13 para ir cerrando este extraño año 2020. Muchas gracias a todos. Chao a todos, un abrazo.